Super Yadira. Exacto, la Super Yadira del Super Show de Marcano. Exactamente. La conocían como la Super Yadira. Hoy, Yadira Hidalgo tiene un testimonio extraordinario. Comencemos por ahí. ¿Cómo es ese mundo del modelaje? El mundo del modelaje, cuéntame un poquito de eso. Pues mira, el mundo del modelaje, en muchas ocasiones, yo por lo menos puedo decir que yo tuve grandes personas que se preocuparon por mí, estuvieron a mi lado y me guiaron bien. Pero el mundo del modelaje tiene muchas cosas, ¿verdad? Que en ocasiones, pues, depende, ¿verdad? Con la, digamos, en un principio yo con quien modelaba era con la agencia Fontecha. Y en esa agencia, pues, el modelaje, pues nosotros teníamos un grupo, teníamos unos maestros que eran muy de valores, muy... y realmente, pues yo no puedo decir que a mí me enviaron a hacer cosas, ¿verdad? Fuera de lugar, pero sí habían otras agencias que tenían otros grupos que hacían otras cosas, o sea, que... Están persuadiendo ahí para... Sí, que las llevaban quizás pues para llevar a las muchachas a lugares donde... fueran a conocer personas o algo así, pero era como de exhibición, por decirlo así. Sí. Y realmente, pues, eso se sale, ¿verdad? Pero eso eran algunas agencias que estaban, ¿verdad? En aquel tiempo. Pero yo te puedo decir que yo tuve grandes mentores. El mundo del modelaje, pues, tiene muchas cosas buenas, te enseña muchas cosas, te enseña ¿verdad? A tener ¿cómo es? Tu autoestima, a poder, ¿verdad? Porque hay veces que yo, por lo menos, yo era bien tímida. Refinarse, me imagino, trabajar con... Poder caminar correctamente, empoderar las mujeres en el sentido, mujeres y hombres, porque el modelaje pues también tiene varones. Pero las muchachas pues muchas veces llegan bien tímidas, que no se atreven a pararse frente a un público, a hablar o para algún trabajo, porque todo eso te sirve para muchas cosas. Aprender a maquillarte, aprender a vestirte, la manera correcta, cómo presentarte, cómo conducirte en diferentes escenarios, pues realmente pues es para eso. Pero como siempre, pues siempre habían, ¿verdad? Otras cosas. Y yo realmente cuando estoy en el mundo del modelaje así, yo me mantuve siempre con mis maestros y todo eso, que yo no hacía nada de traje de baño, ni nada de eso, yo me cuidaba mucho. Cuando sí empecé a hacer cosas de 3 años, ya fue cuando fue la Super Yadira, cuando llegó Super Yadira de Super Show, y ahí era como la competencia de todas las muchachas, de que se hacían calendarios y cosas así. Pero cuando yo modelaba, pues yo me mantenía en la categoría de modelo high fashion, que yo no modelaba ni traje de baño ni nada de eso. O sea, en ese momento, pues yo me mantenía ahí. Pero cuando empecé en televisión, pues entonces uno empieza a hacer otras cosas, a modelar pues traje de baño, uno pues se le sube, ¿verdad?, los humos a la cabeza porque ya tú eres una persona conocida y todo el mundo pues está la competencia de que en aquel tiempo estaban todas las modelos, estaba la Taína, estaba la Bulbu, Maripili, todas estas muchachas, entonces... Era una competencia de que todas tenían calendarios, estaban a Chalí, todas tenían calendarios, y entonces pues estaba eso de que había que hacer calendario para estar in. Okay. ¿Y cómo llegas al Super Show con Héctor Marcano? Por el modelaje, porque yo trabajaba en un casino y yo modelaba, pero entonces yo trabajaba de mesera en un casino. Cuando yo trabajaba en el casino, como ya yo modelaba, los gerentes de Guapa iban mucho allí al hotel porque hacían muchos eventos, porque eso era el centro de convenciones antes, lo que hoy día es Vanderbilt, que ya el centro de convenciones no existe. Pues entonces, allí donde era el Vanderbilt, pues yo trabajaba ahí. Y ahí es donde conozco a toda esta gente de Guapa. Y me dicen, mira, yo te quiero llevar para que Carlos Saco te conozca a Hello Guapa, porque en aquel tiempo estaba Hello Guapa. Y entonces ahí es donde ya yo estaba modelando para Don Francisco. Yo estaba en una competencia con Don Francisco en televisión, en Univisión. Entonces fue como que me dicen eso de Hello Guapa y yo, pues dale, yo voy. Entonces comienzo a hacer comedias con Pucho Fernández, con Héctor Travieso, Paulín Crespo, y era como que empiezo a hacer comedias y ahí es donde aparece luego todo esto de Super Show, porque entonces Marcano me vio en Univisión y dijo, yo quiero esa modelo, pero no sabía que ya yo había ido a Hello Guapa,
Entonces ahí es donde me buscan y me encuentran y me dicen, mira, Marcano te está buscando. Fue como que, como todo ahí se entrelazó. Y entonces comienzo con Marcano. Antes de tener a lo mejor un encuentro, una relación con Dios, ¿qué ocurrió? ¿Qué fue ocurriendo en tu vida que tú decías, aquí hay algo que me falta? ¿Qué fue lo que ocurrió? Pues mira, antes de, ¿verdad? De conocer a Dios como tal, yo siempre creía, pues, ¿verdad? Como uno dice, yo siempre creía en Dios. Y siempre le pedía a Dios que me cuidara, que esto, que lo otro. Pero claro, cuídame, pero yo hacía las cosas incorrectas. Entonces me iba mucho de fiesta. En ese momento, cuando estoy en televisión, yo estaba casada con mi primer esposo y tenía 2 niñas pequeñas. Pero entonces mi esposo era bien celoso. Y como él era tan celoso, pues entonces yo, como ya me gustaba esto de figura pública, de ese mundo, pues entonces yo vine y me divorcié de él porque él no me dejaba hacer nada. Todo el tiempo y entonces yo le decía, pero es que me van a pagar buen dinero por hacer esto, por hacer lo otro, diferentes cosas. Y entonces él no le gustaba. Y entonces ahí es donde yo me divorcio y empiezo como que a la vida de mujer soltera, divorciada. Las nenas me la cuidaba mami y papi. Y entonces pues empecé como en esta vida de mucha vida nocturna, por decirlo así, de mucho party, mucha fiesta. Y porque tú estás en ese, ¿verdad? En ese mundo y todo lo que hay es party. Entonces yo comencé a hacer eventos, yo me hice productora y saqué la licencia de productor y todo eso y empecé a hacer eventos y todo esto y yo nunca estaba en mi casa. Y eso era un party detrás de otro, un party detrás de otro, un party detrás de otro y no paraba. Entonces eso de tú estar todo el tiempo pariciando, pues cuando vienes a ver, tú llegas a tu casa y tú dices, ay Dios mío, pero... Y te sientes sola y pasan muchas cosas. O sea, le pasan muchas cosas a uno. Me pasaron muchas cosas en la calle, muchas situaciones, cosas de que a lo mejor iba a algún lugar y de momento se formaba un revolú, una pelea, algo, y entonces tú te veías en medio de situaciones que tú decías, Dios mío, pero tú me cuidaste, o sea. Y me pasó eso en muchas ocasiones. Sentías vacío aún en medio vacía completamente. En medio de todos esos party. En medio de todos los party, de todas las amistades, de todo el mundo buscándome. Yadira, mira esto, otro party, mira, que tal cosa, que te vamos a llevar para allá. Y todo el tiempo me sentía vacía. Llegaba a mi casa, me sentía vacía. Llegó el momento que caí en una depresión tan profunda que sentí que me quería morir. Que era como que yo dije, ay, ya yo no quiero vivir más nada porque me sentía cansada de todo, cansada de conocer diferentes hombres también, que me pagaban mal, era como que yo me ilusionaba y me creía que era el hombre de mi vida y cuando venía a ver era puro cuento, mucha máscara, ¿verdad? Que personas que tú conoces, que tú te crees que las conoces y no las llegas a conocer nunca, porque en ocasiones me pasó, primero me pasó con uno que no era lo que yo creía. Y se vendía hasta que llegó la policía un día al Super Show y me dijeron, mira, estamos buscando a fulano de tal. Y yo, ¿pero cómo es? O sea, ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Y era una persona que se dedicaba a hacer cosas que no estaban bien. Era algo de fraudes y cosas. Y yo como que, ¿pero y cómo va a ser si ese no es el hombre que yo conozco? Entonces, cosas así me pasaron en varias ocasiones con diferentes personas. Y entonces, pues, todo eso, tú llegas al momento de que tú dices, no, yo... ya me cansé, yo no quiero conocer a más nadie. Y yo decía, papá Dios, llévame. Y me llegué a encerrar en mi casa. Me cansé de los paris y me encerraba en mi casa. Y dije, no voy a seguir, no quiero seguir. Ya mis nenas habían crecido, ya estaban grandes. Y entonces ahí yo decía, sí, ya ellas no me necesitan. Yo pensaba eso, ya ellas no me necesitan, ya ellas están grandes. Yo quiero que papá Dios me lleve. Y me pasó eso así bien fuerte. La fama, quizás la actividad constante en ese mundo te va sucumbiendo en un estado de soledad poco a poco. Todo el tiempo estar ahí, todo el tiempo bebiendo, todo el tiempo brincando de actividad y en actividad. Y eso empezaba una actividad y no se había acabado y entonces me llamaban para la otra y yo iba y corría para otro party y era como que... Y cuando yo llegaba a mi casa era como que, pero ven acá, hay tanto par y tanta cosa, me siento sola. En nuestras vidas, aun cuando nosotros pudiéramos tener ese estilo de vida, ¿verdad?
que uno obtiene una alegría efímera, por decirlo así, artificial, a base del entorno. Siempre hay alguien, hay un familiar que nos da tal vez una guianza, una mentoría espiritual. ¿Tuviste esa figura en tu vida? Sí, tuve mi abuelita, porque realmente yo siempre veía las iglesias como que no, yo no quiero saber nada de la iglesia, no me interesa. Y siempre veía como que le cogía como que y me invitaban y en una que otra ocasión sí fui, visité, pero como que no me sentía, no era como nada que me llenara, por decirlo así. Era como que iba de lejito y quizás iba con miedo. Yo creo que era que yo iba con mucho miedo y como que no trataba de no meterme mucho. Pero entonces yo recuerdo a mi abuela que ella fue la que me hizo tener fe, aprender de los milagros de Dios, aprender de la fe. Y cuando yo me sentía triste, yo estaba bien deprimida, entonces yo cogía y me iba para la casa de ella. Entonces mi abuelita, aparte de que cocinaba riquísimo, pues ella era bien católica, pero bien católica, una fe católica que era del más allá. Y yo veía como ella, si alguien se enfermaba en el barrio, ella iba, le llevaba comida, lo atendía, le llevaba lo que fuera y ella se desvivía por ayudar a esa persona. Si pasaba cualquier situación de la iglesia que hacía falta sacar fondos o lo que fuera, ya ella venía, hacía pasteles, hacía limber, lo que fuera, y ella vendía y todo para ayudar para la iglesia. Y era como que yo le decía, abuela, pero si ¿qué tú estás creyendo en esos curas? Si esos curas, mira, si Dios no dijo que no se casaran, y yo la molestaba, yo lo que hacía era molestándola. Y yo le compraba las virgencitas, y yo decía, abuela, te traje una muñequita, una virgen, pero abuela, acuérdate que eso no es. Yo le decía, tú no puedes estar creyendo en vírgenes, le decía yo. Y ella me decía, no, mi amor, lo que pasa es que la virgencita representa a la madre de Jesús. Y por eso es que a mí me gusta, porque son bien lindas. Pero yo creo en Jesús y me explicaba y todo esto. Y era como que esta cosa tan bonita. Y cuando ella me explicaba, pues yo la veía a ella con esa fe. Entonces mi abuela, en abril, me recuerdo, en abril del 2012, me dice, voy a celebrar mi cumpleaños. Yo siempre le hacía el cumpleaños a ella. Y ella viene y me dice, yo voy a celebrar mi cumpleaños. Y yo le digo, abuela, pero ¿cómo que tú vas a celebrar tu cumpleaños si yo soy la que te hago tu cumpleaños? No, pero este va a ser mi último cumpleaños y yo lo voy a hacer. Y yo, pero abuela, te estás diciendo eso. Si tú todavía eres joven, tus hermanas han durado 100 años y cosas así, le decía yo. Y ella me dice así. Y yo, abuela, pues yo te lo hago. Cuando le hicimos el cumpleaños, eso fue en abril. En mayo, yo me siento con ella en esos días, antes de que llegaran, me acuerdo que fue como a principios de mayo. Me siento con ella, le digo, abuela, cuéntame esto. Ay, abuela, ¿sabes que vinieron aquí unos militares y me dijeron que encontraron los restos de la patrulla esa? ¿Cómo es? ¿Cómo es? 65 Infantería. Ajá. Y yo no sé qué. Y eso era lo último que yo le pedí a Dios que me cumpliera, porque Dios a mí me ha cumplido todo lo que yo le pido. Y mira que yo le pedí a Dios esto y esa gente llegaron aquí y me dijeron que que los restos de mi hermano están en ese grupo, que encontraron una fosa común y yo no sé qué. Y yo, ay Dios mío, abuela se va a morir. Me vino eso, como que abuela se va a morir. Y yo, de verdad, ella me lo había dicho. Y casualmente, cuando ella me empieza a contar todo eso, de todos los milagros que Dios había hecho en su vida, pasa de que no pasaron 2 semanas que ella murió. Fue una cosa, eso fue a principios de mayo. El día 14 de mayo del 2012, mi abuela muere. Cuando ella muere, me puse rebelde con Dios. Bien rebelde con Dios. Hasta que pasó un tiempo y conocí a este caballero que está aquí cerca de mí. Cuando lo conozco, él me empieza de nuevo a hablarme de Dios y yo, ay, ya viene este. Y porque ya yo me había puesto rebelde con Papá Dios, porque yo dije, pero Papá Dios, ella era la única que me hablaba de Dios, ¿cómo tú se la llevas? Todavía estabas en el modelaje. Sí, estaba en el ambiente, ambiente. Hacía mis cosas y hacía eventos y Tuviste ese suceso y ahí en ese proceso conoces a Manolo. Ahí es donde conozco a mi esposo y cuando lo conozco me empieza a hablar de nuevo de Papá Dios y de las cosas, que él quería que yo hiciera un retiro, que esto, que lo otro, y me habla de la fe católica también. Y yo, pero es que a mí no me gusta, eso a mí no me gusta, yo no creo en eso. Y fue una cosa bien, de verdad que pasaron tantas cosas que daban hasta gracia, porque
él va donde un cura a hablar con el cura y da la casualidad que el cura me conocía. Entonces él le dice al cura, no, es que a mí me gusta una figura pública y yo no sé qué. Ay, ¿quién es? La Super Yadira. Ay, yo la conozco. Fue algo bien, cosas que tú dices, pero qué casualidad que va donde el cura que yo conozco. Porque era como algo como que... Sí. Y entonces pasaron tantas cosas así y él me empieza a hablar de eso y cuando él me hablaba, yo estaba bien atada porque yo sentía que a mí me apretaban las manos, como si algo me reprendiera. Cuando él me decía... yo quiero que tú vayas a la iglesia y que hagas un retiro. Yo sentía que algo me hacía así, que me apretaban las manos como para que yo no lo hiciera o no le hiciera caso. Y yo comencé a llorar y yo se lo dije a él y él empezó a orar por mí. Y de ahí, entonces yo hice un retiro católico, que hice el retiro Juan 23, que fue de gran bendición en mi vida. Luego de eso, pues seguí, me dio ese deseo de aprender más, entonces cogí y seguí aprendiendo y entonces ahí, yo no sé, unos amigos nos invitaron a la iglesia de los Calvetti y empezamos a ir a la iglesia de los Calvetti, allá mamá Calvetti me cogió como una hija, me enseñó, me educó, me hablaba por la palabra, me abría la Biblia, y fue una cosa que me llenó tanto, llenó mi corazón tanto y fue algo... para mí una experiencia bien brutal. Entonces yo seguí buscando y aprendiendo, yendo a retiros, yendo aquí y me dio esa sed de aprender más. Y cada día lo que vivo es en eso. Vivo buscando el rostro de Jesús donde quiera que voy. Y busco qué hacer. Imito eso de que lo que mi abuela me hacía. Que si vamos a ayudar, vamos aquí. Hay alguien enfermo, pues vamos a verlo, vamos a visitarlo si necesita algo. O sea, eso es lo que estoy tratando, ¿verdad? De emular eso que vi en ella. Y realmente, pues ha sido algo bien bonito. De esa forma fue que tuviste ese encuentro. No me canso de aprender. Muy bien. Siempre estoy buscando aprender. Me gusta aprender, me gustan las historias. Allá vine un tiempo también y habían unas cosas de la Biblia y entonces hicimos amistad con Marlene Arroyo y habían unas cosas de la Biblia que yo no las entendía. Y yo, mira, Marlene, yo necesito que tú me expliques esto. Pues y Marlene Arroyo, como muy sabia que es y tan poderosa esa mujer cuando habla, porque papá Dios la usa grandemente, esa mujer a mí me explicaba y mira, Yadira, vas a hacer esto. Y igual que mamá Calvetti, fueron clave en mi vida. Y yo digo que papá Dios siempre puso esos angelitos que yo pues los tenía a mi disposición. Orlando Vega para mí fue un gran mentor cuando yo modelaba y él trabajaba en aquel tiempo, lo que pasa es que no quiero decirlo, pero él trabajaba en aquel tiempo con jóvenes en la agencia donde yo trabajaba. Entonces él nos hablaba de Dios, él nos llevaba a los deambulantes. Pues, yo digo que esa semillita él la sembró desde aquel tiempo, estaba ahí. Lo que pasa es que faltaba que uno, ¿verdad?, la puliera y le siguiera echando agua y rindiera fruto. Y realmente yo se lo digo siempre, yo, Orlando, tú de verdad, lo que tú hiciste por todos nosotros, porque todos los jóvenes que él atendió en aquel tiempo, y todos salieron muchachos buenos. Todos. Hoy en día tenemos las redes sociales y básicamente ahora no solamente vemos modelos en televisión, ahora es una pantalla, si podemos decirlo, ¿verdad? En las redes sociales de múltiples chicas, y eso es lo que está consumiendo lamentablemente la nueva generación, y eso es lo que quieren emular. Tú ya pasaste por ahí. Que si alguien de esas chicas nos está escuchando, una joven que esté escuchando, que esté entrando en ese mundo, ¿qué tú le puedes decir? Pues mira, yo lo que le puedo decir es que primero que se respete, que establezca sus límites, que no permita que nadie tome decisiones por ella. Que si ella, ¿verdad? El modelaje es muy bonito, tú puedes hacer muchas cosas. En mi tiempo de modelaje yo modelé con cuanto diseñador había y eran cosas bien hechas. Luego, pues claro, sí tomé otras decisiones más adelante, pero realmente en el mundo del modelaje me dio la seguridad, me dio el empoderamiento para yo poder salir al mundo y poder
pararme frente a un público y no tener miedo, y uno aprende tantas cosas bonitas que tú sí las puedes utilizar y sacarle provecho. Realmente, en mi tiempo, el modelaje pagaba, y te pagaban bastante, siempre. O sea, yo siempre cobraba por mis trabajos de modelaje. Hoy día las muchachas están haciendo lo que están haciendo, pero realmente el modelaje no paga. Ahora mismo el modelaje no le paga nada. Y tú las ves que se están desnudando en las redes prácticamente, y eso es algo, pues. Y hay tantas que realmente no está bien. O sea, no sacas nada. Y realmente en ocasiones lo que hacen es que se denigran, que pues ya todo el mundo vio ahí todo. Es como que no está bien. O sea, a la hora de la verdad, cuando ellas vean, eso no les va a aportar positivamente. O sea, me pasó a mí. Yo llegaba a mi casa, me sentía sola, me sentía vacía, me sentía triste, porque todo eso te aleja de Dios. Y mientras más lejos tú estés de Dios, más triste te vas a sentir. Y yo realmente, mientras más lejos estaba de Dios, era cuando más triste estaba, me quería morir, quería que papá Dios me buscara. Yo, ¿verdad? Yo digo, yo no era que decía que me quería hacer daño o algo así, pero yo siempre decía, papá Dios, llévame, porque estoy cansada, porque no voy a conocer un hombre que de verdad me ame. Y realmente, si tú quieres salir adelante, tienes que buscar el rostro del Señor, tienes que buscarlo. O sea, yo no te estoy diciendo que de la noche a la mañana va a pasar. Yo he tenido un proceso largo. Desde el 2012 para acá han pasado muchos años. Y realmente cada día me gusta aprender más y buscar más el rostro del Señor. Pero realmente he tenido que pasar, que he tenido que preguntar, he tenido que sentarme con gente, buscar y que me ayuden, que me enseñen, porque quiero aprender. Y me han pasado cosas brutales. A nivel de que un día estoy en la calle, un deambulante lo veo así de lejos, y cuando lo veo de espalda y digo, ay, bendito, déjame darle dinero, bendito, porque mira cómo se ve bien acabado ese muchacho, bendito, se ve bien mal. Y estoy con el nene, y mi esposo estaba, pero mi esposo no se percató. El nene y yo nos quedamos, porque el nene también tiene esa cosita como cuando ve los deambulantes, él le da algo así. Y entonces yo vengo y el Señor estaba de espalda. Cuando lo miramos de frente, que yo le doy el dólar y lo miro de frente, aquello era algo, aquello era un ángel, aquello era una cosa, aquello era Jesús, era una cosa que no era lo que yo estaba viendo primero. Fue algo tan brutal, aquellos ojos, aquella cara, a mí no se me olvida el rostro que yo vi. Cuando yo como que en medio de mi confusión de lo que estoy viendo, me quedé aturdida, realmente. Mi hijo, en la parte de atrás, dice, mamá, ese es Jesús. Mi hijo me dice, mamá, ese es Jesús. Y yo, sí, mi amor, es verdad. Dimos la vuelta, lo buscamos después y no lo volvimos a ver. Y yo sé que eso son cosas que te pasan porque Jesús está ahí, que te está mostrando todo el tiempo que Él está siempre cuidando de ti. Y en muchas ocasiones, como no estamos atentos, no lo vemos, no estamos atentos a eso. Y me ha pasado en varias ocasiones cosas así, que tú dices, wow, esto fue como que inexplicable. Pero tenemos que buscar acercarnos al Señor, ¿verdad? Yo no te digo que la gente tiene que mañana ir corriendo mira que voy para la iglesia, porque eso es un proceso y hay que hacerlo poco a poco y buscar el camino correcto y las personas correctas. Yadira, yo sé que este testimonio tiene muchos ángulos y me gustaría seguir conversando contigo. El tiempo se me ha acabado, pero rapidito, en un minuto, ¿qué es lo próximo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué vas a hacer? Sé que tienes un coach personal, que es tu esposo, Manolo Guti, extraordinaria persona. Cuando dijiste que Dios te dio un esposo extraordinario, nosotros también estamos enamorados de él. un tipazo. Pero ¿qué es lo próximo? Cuéntame un poco. Pues lo próximo es que yo, ¿verdad? Ahora mismo acabo de terminar una obra con el pastor Lucky, que estuvimos trabajando varios meses y quise probarme a mí misma porque hacía tiempo que yo no estaba en escenarios ni nada de eso, y en algún momento que estuve en escenario era como la super Yadira, la sexy y cosas así. Y entonces pues con el pastor Lucky estuvimos en la obra Te Tengo un Notición y fue espectacular, la pasamos brutal y fue algo bien bonito.
la reacción de la gente, porque como ustedes saben, las obras del Pastor Lucky tienen un mensaje del Señor que es una cosa del más allá, o sea, es algo brutal. Y cuando yo vi todo eso y como la gente venía y se me acercaban y me hablaban, fue algo bien bonito para mí, fue una experiencia bien linda. Vamos a hacer otro. Sí, vamos para el otro. Sí, no, estamos en eso. Pues yo me metí en ese grupo de lo de ¿cómo es? La escuela de danza para trabajar con eso, para aprender, porque yo quería aprender cosas nuevas. Entonces también estoy dando talleres de proyección para televisión y cosas así. Y realmente lo que hago es que esto, ¿verdad? Los espacios que tengo, en algún momento, pues cuento mi testimonio y le hablo a la gente y le hablo de mi experiencia. Yo no te estoy hablando yo te hablo lo que yo viví. Si tú quieres, ¿verdad? Utilizarlo, que tú veas que Papá Dios, si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Amén. Y Papá Dios me sacó de aquí. Y me ha pasado de que cuando trabajo los talleres de proyección, la gente porque yo les cuento todo, yo les hablo del perdón, las personas que tuve que perdonar, que me pasó cosas grandes, y entonces todo el mundo yo le digo, no, porque mira, a mí me pasó esto, y si Dios me perdonó a mí, porque yo no voy a perdonar a la fulanita, al otro. Utilizas de excusa esos talleres de proyección les para hablo llevar el mensaje de lo que el Señor ha hecho conmigo.